Buen día, doctor. En esta oportunidad le vamos a exponer acerca del control constitucional de tratados internacionales. Empecemos delimitando que la norma constitucional sirve de base para el sustento de todo el ordenamiento normativo. Entonces, la validez entendida denota que es como la ausencia de vicios de las normas jurídicas infraconstitucionales. Dependerá de su armonía con la norma constitucional. Para ello, deberá hacerse un control de su constitucionalidad, es decir, un examen para saber si una norma es constitucional o no. Veamos, el control de constitucionalidad se divide según 1. El tipo de análisis, donde encontramos 2. El control es abstracto porque el examen incide en un análisis estrictamente normativo, es decir, se observa las normas en abstracto, no aplicándolas a un caso concreto. Por ejemplo, cuando analizamos una ley para saber si es constitucional o no. El control concreto, que es cuando se incide en un análisis de aplicación normativa, es decir, se observa las normas aplicadas a un caso concreto. Por ejemplo, cuando la aplicación de una ley vulnera los derechos fundamentales de una persona en específico, pero los derechos de otros no se puede eliminar esta norma. El segundo es según el tipo de autoridad. Encontramos el control difuso, que se refiere a cuando dicho poder está difundido entre varios órganos comunes. El examen de validez lo puede llevar a cabo cualquier juez en el curso de un caso concreto que se le presente y suele hacerse por vía incidental. También encontramos el control concentrado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano tiene el monopolio del control constitucional abstracto sobre las normas con rango legal. Por otro lado, todos los jueces del Poder Judicial tienen la potestad de inaplicar las normas al caso concreto cuando su aplicación vulnere la Constitución. Por último, según el tipo de infracción, podemos ver que el control es directo cuando una norma infraconstitucional de menor jerarquía que la Constitución vulnera una norma constitucional. Y cuando el control es indirecto, es cuando una norma infralegal de menor jerarquía que la ley vulnera una norma legal. La regulación de aspectos relativos a los tratados internacionales por el derecho interno peruano está regulada de acuerdo con un procedimiento interno con el objetivo de llegar al perfeccionamiento de los tratados. En otras palabras, nos referimos a los órganos internos especializados, aplicando los procedimientos y medidas en las que son ejecutadas por aquellos órganos competentes internos abocados a que participe el Estado peruano en variedad de acuerdos internacionales. Aquí también entra a tallar el Tribunal Constitucional, que viene a ser muy importante porque se encarga de interpretar las normas constitucionales, encargadas de regular elementos para llegar a perfeccionar los tratados. Disposiciones comunes para la terminación, nulidad y suspensión de los tratados. Aquí diremos que están limitadas en su ejecución y en los efectos. También podemos decir que el Estado debe cumplir toda obligación enunciada en el tratado, a la que está sometida en virtud del derecho internacional. Independientemente de ese tratado, también podemos decir que la nulidad de la Convención de Viena logra dividirse en relativa y absoluta. Los casos de nulidad relativa son los siguientes: el error, el dolo, la corrupción del representante de un Estado, la disposición de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados y la restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento del Estado. Los casos de nulidad absoluta son estos también: la coacción sobre el representante de un Estado, la coacción sobre un Estado mediante la amenaza o el uso de la fuerza, tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derechos internacionales general, o más conocido como jus cogens, y también la aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general, jus cogens emergente. Integración de los tratados en el orden interno de los estados. Actualmente, nuestra constitución política vigente, la de 1993, respecto al tema del título de los tratados, introduce algunos preceptos novedosos y complejos que van a exigir un primer análisis más profundo y más aproximado. Como bien sabemos y por regla general, nuestros
constitucionalistas no han prestado mayor atención a la problemática de la acción exterior del Estado y entre sus múltiples aspectos a los tratados internacionales. Esto ha sucedido, suponemos, que por el malentendido que se trata de una labor que corresponde a los internacionalistas, que estos por su parte han puesto a su disposición el análisis de los tratados en el marco doctrinal y siguiendo lo que se estipula en la Convención de Viena de 1969 sobre los derechos de los tratados, donde la referencia constitucional es accesorio. A lo largo de la historia se denominó a los tratados con diversos y múltiples nombres que estaban establecidos básicamente en función de sus diferencias formales. Ejemplo de ellos son el modus vivendi, el protocolo, el acta, la convención, el concordado, el compromiso, el pacto y el arreglo. Estas diferentes denominaciones a las que nosotros hacemos alusión se explican entonces por razones formales, pero ello cabe destacar que no afecta su naturaleza jurídica, ni que dejen de ser entendidos como tratados. Más aún, cabe destacar que la propia Convención de Viena, la de 1969, en su artículo 2, inciso 1, literalmente señala con claridad que la característica jurídica del tratado siempre se va a mantener, cualquiera sea la denominación que se le otorgue. Mi nombre es Geraldine Soberón y continuaré hablando sobre la celebración y consumación de los tratados internacionales. Todos y solo los sujetos de derecho internacional poseen la capacidad de celebrar tratados. Según la Convención de Viena, se entiende el tratado como aquel celebrado de manera escrita entre Estados y regido por el derecho internacional, sin implicancia de la denominación que reciban, como por ejemplo acuerdo, convenio, carta, etc. De igual forma, es importante recalcar que si habría de presentarse una ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más estados, esto no impediría la celebración de tratados entre dichos estados. El elemento principal para que se origine el derecho internacional particular son los tratados. Estos denominados tratados multilaterales generales son los que se regulan los aspectos de interés común. Estos se firman a menudo en una reunión de naciones o una conferencia. El proceso de celebración de tratados comienza con la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. En la fase inicial, en esta fase se lleva a cabo la elaboración del texto del tratado, con la participación activa de las voluntades de los demás estados relacionados a través de las negociaciones del contenido de las cláusulas que van a conformar dicho tratado, y luego se da, en caso de que las negociaciones prosperen, el acogimiento del texto del tratado, y en último lugar se le otorga el carácter de definitivo e inalterable. En la negociación, aquí aquellos representantes de los estados que van a participar en la elaboración del contenido del texto del tratado y la adopción del texto se van a considerar como estados negociadores. Debe determinarse aquí el objeto, el fin, el contenido del tratado e indudablemente la redacción del mismo. Como segundo punto en la adopción del texto, en esta fase se busca como resultado que todos los participantes estén de acuerdo en la redacción definitiva. Se establece en práctica general el voto favorable, pero también se puede efectuar por mayoría de 2/3 de los estados presentantes y votantes, a menos que por igual mayoría deciden aplicar una regla diferente. En la autenticación del texto, es un acto donde se dará fe de la veracidad del texto adoptado, que quedará fijado de manera solemne con el contenido definitivo, auténtico e inalterable del tratado. En la fase intermedia, aquí compendian y extractan los procedimientos internos que están fijados por su propio ordenamiento para que de esta forma se puedan proceder al consentimiento del Estado. Y por último, en la fase final, cada Estado manifiesta su voluntad de quedar bajo obligación de lo desarrollado en el tratado. Aquí es donde el tratado entra en vigor y genera obligaciones jurídicas. Gracias. Buenas tardes.
me toca hablar sobre el punto de la desvinculación de los tratados internacionales en el derecho internacional. El principio del derecho internacional, como ya sabemos y lo han explicado mis compañeros, podemos decir que es pacta sunt servanda, de origen latino que se traduce como lo pactado obliga. Implica que el consentimiento que un Estado otorga para obligarse a cumplir las condiciones previstas en el tratado internacional exige también que éste las cumpla de buena fe a disposición que lo recojo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 del artículo 26, que establece lo siguiente: que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Es así que la desvinculación, esta obligación de cumplir los compromisos, sirve de base para reafirmar la fuerza e intangibilidad de los tratados que contribuirían a seguridad jurídica del derecho internacional, motivo por el cual las condiciones para impugnar la validez eran con un tratado con darle términos restringidos. Esto sí que no obstante a la desvinculación o el término de un tratado o el bien en caso de ser un acuerdo multilateral puede tener efecto porque se requiere que la condición esté prevista en las disposiciones del propio texto por el consentimiento de las partes.